cartas en el centro de la cámara. Bienvenidos a un programa más de Los Tres Mosqueteros. Hoy día un programa especial. Hoy día estamos junto al alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. ¿Cómo está, Rodolfo? ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido. Muy bien, Cristian. Qué orgullo y qué privilegio estar contigo en el programa esta noche. Hoy somos los dos. Hoy día Macarena Mervilá y nuestro querido Pancho Rego están cada uno cada uno en su pega. No, estudio, querido Sudech. Al revés. Con todo el cariño lo echamos de menos, pero vamos a aprovechar de tener una conversación más cercana, más íntima acá con el alcalde. ¿Estás seguro que quiere tener esa conversación? Absolutamente. Y además queremos saber un poco más de las propuestas, pues, alcalde. Si usted es indudable que está voceado como precandidato presidencial, así que a las personas que nos siguen hoy en Radio Agricultura, jueves 22, 7 de la tarde, quédense en audiencia porque vamos a tener una muy interesante conversación. Empecemos, alcalde, con algo. Yo creo que usted va a estar de acuerdo. Hoy día se conmemora un año más del rescate de los mineros del año 2010, donde el expresidente Sebastián Piñera tuvo el coraje de tomar este desafío, porque hay que decirlo, fue un desafío, y rescatar a los 33 mineros de las entrañas de la tierra. ¿Cómo recuerda usted ese día? En la vida de los hombres y de las mujeres, uno tiene ciertos hitos. Uno recuerda perfectamente dónde estaba. Todos recordamos dónde estábamos para la calle de las Torres Gemelas. Desde luego todos recordamos dónde estábamos el terremoto del 2010 o cuando la selección ganó la primera Copa América. Pero deben haber pocos momentos en nuestra historia en que todo el país sintió lo mismo en el mismo momento, primero cuando supimos que los mineros estaban vivos y luego cuando se les logró rescatar. Primero porque era un hecho realmente milagroso. Estaban 700 metros bajo la tierra, 2 veces la torre costanera, 2 veces. Y yo creo que nuestro error, si se puede hablar de error, Cristian, es habernos olvidado de quiénes somos. Los chilenos nos olvidamos quiénes somos. ¿Por qué digo esto? Porque lo que se hizo en la mina San José es el pueblo chileno. Y no era la primera vez que ocurre. En 1960, el río San Pedro quedó bloqueado por el terremoto y amenazaba inundar Valdivia. Y un grupo de ingenieros chilenos, a punta de pala y picota, cambiaron el curso del río San Pedro e hicieron un milagro a nivel mundial. Es considerado una epopeya a nivel mundial. El pueblo chileno hace estas cosas, hace cosas extraordinarias. Gana guerras contra todo pronóstico, se levanta después de los terremotos, cambia el curso de los ríos, rescata a los 33 mineros. Y al presidente Piñera le tocó liderar en un minuto con esa convicción de chileno de hacer cosas extraordinarias. Lamentablemente, después de todos los años que han pasado, son 14 años, de que rescatamos a los mineros, los chilenos parece que nos olvidamos de quiénes somos y empezamos a bajar los brazos. Nos acostumbramos a la mediocridad, terminamos eligiendo el gobierno más mediocre de la historia, con el presidente más malo que podemos tener. Nos acostumbramos a contar muertos los fines de semana como si fuera natural. 11 muertos un fin de semana, 8 el otro. Y la verdad que la grandeza del pueblo chileno es lo que nos hace distinto y además nuestra única opción. Somos un país pequeño en población, pequeño en territorio, con un territorio difícil. Lo único que nos hace viable como nación es la grandeza de los 33 bajo la tierra, la grandeza del presidente Piñera, la grandeza de los trabajadores que sacaron a las personas que estaban atrapadas, es la expresión de una forma de ser de los chilenos que hoy día parece estar deprimida, Cristian. ¿En qué minuto nos acostumbramos, por ejemplo, que el año 2024, post incendios en Valparaíso, hayan pasado tantos meses y tengamos esta falta de capacidad de gestión, por verlo de alguna manera? Usted es alcalde y está en el día a día en terreno. ¿Cómo es posible que, habiendo pasado todo este tiempo, por ejemplo, no se hayan entregado la cantidad de viviendas necesarias para los damnificados? ¿En qué momento pasamos de estas grandes glorias o de estos grandes logros, porque fue un desafío rescatar a estos 33 mineros, contra, yo creo que fue, si se lo hubiese visto con estadísticas que tanto le gustaban al expresidente Piñera, yo creo que él tenía el 0,1% de probabilidades de rescatarlos y lo logró? Y hoy día no somos capaces, 14 años después, de tener las reacciones necesarias cuando hay incendios, cuando vienen las temporadas de incendios y ahora para las reconstrucciones. Lo he pensado harto en el día de hoy. La parte buena es que lo podemos hacer de nuevo, porque los chilenos somos los mismos. Somos los mismos. Si este país no ha cambiado, somos los mismos. Si es un estado de ánimo de la gente, pero básicamente de líderes muy mediocres. En la izquierda y en la derecha, para ser franco. En la izquierda porque gobierna, desde luego. Pero también a la derecha porque no supo defender lo que creían. Y lo del 2024 con los incendios en Viña del Mar, con el esperpento que ha sido la gestión de la alcaldesa Ripamonti, es solo la expresión de lo que nos ocurrió desde el estallido social en adelante. No defendimos lo que creíamos. Todos, unos más, otros menos.
Hubo algunos que entregaron la Constitución al tiro, otros después, unos que trataron de pasar colado en el estallido social, haciendo de los simpáticos con la manifestación. Ya van como 4 millones en la Plaza Italia. ¿Te acuerdas cuando alguien dijo, hay 2 millones de personas? Nunca hubo 2 millones de personas en esa esquina. Se refiere a personas de centro derecha y a la concertación que claudicó a defender sus 30 años. Hubo gente que estaba en el gobierno del presidente Piñera, que un poco con susto, se entregó rápidamente. Con lo cual no estoy diciendo en ningún caso que fue un momento difícil, en que tomar decisiones partiendo por el presidente era muy fácil juzgarla desde acá. Por tanto, uno tiene que tener respeto por las decisiones que se tomaron, pero ¿era necesario aplaudir las manifestaciones de la Plaza Italia? Había que tratar de pasar colado con ellos y eran los violentos. Esto fue un hecho muy, muy violento. Por eso indigna hoy día el desparpajo, la patudez, el carepalismo del diputado Winter cuando dice, mire, los costos de la violencia, los saqueos, es un costo marginal. Se refirió inclusive al saqueo de los locales. Sí, pues probablemente como él estuvo en el San George, él debe considerar marginal al resto de Santiago. Estuvo en los colegios más caros de Santiago. Él estudió en el Verbo. Perdón, en el Verbo. Sí. Peor. Más delito todavía el Verbo. ¿Cómo puede un diputado de la República considerar un daño colateral y un daño marginal el que varios locatarios quebraran en el centro, tuvieron sus locales destruidos, incendiados, vandalizados? Porque el diputado Winter pertenece a la izquierda caviar. Los franceses conocen como la izquierda caviar, esta cosa fascinante, que predican el cambio del mundo desde la comodidad, diseñan una revolución con un vaso de champaña en la mano y con un poco de caviar en la otra. Son personajes que nunca han vivido en una población, no tienen idea de lo que significa el transporte público, tratan de parecer populares, pero les dura hasta ahí, y por eso al final les sale esa cosa despectiva con el Chile profundo. Decir, no, es marginal. La verdad que yo encuentro indignante, que merece una condena moral completa las frases de Winter, porque si ya fue un error el estallido y todo lo que hicieron él y sus cómplices de la violencia, que después de todo lo que hemos vivido se le salga la cola debajo del poncho, no digo, bueno, en realidad sabe que no nos importa tanto, son marginales. Vaya a decirle al señor de la fuente alemana que perdió todo, no solo el dinero, son años de esfuerzo, de sacrificio para salir adelante, y estos carajos le hicieron pedazo todo. Y este señor, probablemente cuando pasa muy a alta velocidad por la costanera norte, rumbo a su casa, no debe tener idea exactamente cómo vive la gente de la Plaza Italia, que ellos estaban empeñados en decirle Plaza Dignidad, y ahora con una desfachata increíble nos dice que en realidad es un costo marginal. ¿Qué tal si no dona su sueldo? ¿Qué tal si no renuncia a la diputación, diputado Winter, y hace un costo marginal? Porque lo único marginal es usted. Lo único marginal es usted. O sea, renuncia a su cargo, entregue la dieta para reconstruir los locales, y a ver si le parece marginal, a ver si se alcanza con su dieta a reparar todos los daños que ustedes hicieron. ¿Se olvida el diputado Winter un poco de las familias que también dependen de estos empleos? Pero si no les importa, a la izquierda extrema jamás le ha importado la pobreza. La pobreza es un commodity. Es un red bank al cual recurren permanentemente para capturar el poder. O sea, este es un gobierno que venía a cambiar la educación y destruyó todos los liceos emblemáticos. El Instituto Nacional pasó del 9 al 267 en el ranking de la PAES. No queda ni un solo liceo emblemático en pie. Dijeron que iban a hacer la gran cambio de salud, 45.000 muertos el año pasado. Dijeron que iban a acabar con la conexión entre la política y el dinero, y le dieron la concesión del litio al yerno de Pinochet. Yo no me sorprendería que antes que termine este gobierno, el presidente Boric nombre a José Piñera ministro del Trabajo y Hernán Vigi ministro de Hacienda, porque todo les sirve, les da lo mismo. Tienen una moral hecha a su medida. Ya, vamos, profundicemos un poco en eso. El presidente Gabriel Boric hoy día se encuentra en la Araucanía, en una visita en la Araucanía, y todos lo hemos podido ver dando ciertos puntos de prensa. Hubo un comentario que a mí me llamó especialmente la atención y rescaté y me gustaría comentarlo contigo. El presidente Gabriel Boric dijo, estamos ahora acá en la Araucanía, este es un lugar ahora más seguro que antes, la delincuencia y la tasa de hechos violentos ha bajado, se dan cuenta que no todo es aplicar fuerza bruta. ¿Esto se condice con las ideas base con las que el presidente Gabriel Boric llegó al gobierno? Me tinca que el presidente no debe escuchar agricultura. Me tinca que no. Yo creo que todavía anda buscando la señal de Radio Moscú, pero bueno. Alcalde, yo le aseguro que en La Moneda hoy en Radio Agricultura, porque algún mensaje nos han mandado. Sí, no, sí. Seguro, sí.
Si hay gente que vive en el mundo real, el presidente todavía anda buscando la radio Moscú. Escucha Sí, Chile, probablemente. pero este comentario de Pero todo es aplicar fuerza bruta y que bajo su gobierno, porque además hizo la aclaración de que los hechos violentos habían disminuido en su gobierno. Eso a mí me llamó la atención. Lo que pasa es que el presidente tiene un problema cognitivo muy profundo, que preocupa harto porque es la principal magistratura de la nación, la responsabilidad que tiene el cargo y la dignidad que tiene el cargo de presidente de la República. Pero el presidente tiene un problema cognitivo muy profundo, porque primero nos dice, mire, hoy día estamos mejor que antes. ¿Y por qué están mejor que antes en la Araucanía? Porque se aplicó el estado de excepción. Esa es la razón, ¿no? Entonces, primera pregunta, señor Boric, ¿y por qué no le permitieron a los gobiernos anteriores utilizar los estados de excepción como ellos lo han estado utilizando? Ellos cuando llegaron al gobierno se oponían al estado de excepción. Así es. Y fue la realidad la que los forzó a aplicarlo. Por tanto, presidente, esto no es talento suyo, fue la fuerza de la opinión pública, especialmente de las personas que sufren la violencia de la Araucanía, que forzaron a su gobierno a aplicar el estado de excepción. Usted no tiene ningún mérito en esto. Como muchas otras cosas, fue la realidad la que lo forzó. Pero además, en la segunda parte de la frase del presidente hay algo mucho más psicológico y más profundo, Cristian. Finalmente nos demuestra en qué cree el presidente. Para él, utilizar a la policía, el estado de excepción, utilizar la ley es la fuerza bruta. El presidente, ¿cómo se nota que no aprobó nunca el examen de grado de Derecho? Porque la diferencia entre la fuerza bruta y la fuerza de la ley y del derecho es que justamente no es bruta porque nos representa a todos, es la fuerza de la razón. Cuando el Estado utiliza a Carabineros, a la PDI, eventualmente a la Fuerza Armada, no es fuerza bruta, señor Boric, es la fuerza del derecho, es la fuerza de la democracia que en defensa de los ciudadanos persigue a los delincuentes, los enfrenta e incluso a veces los mata. Pero el presidente eso no solamente no lo entiende como estudiante de derecho, no lo entendió nunca, no lo entiende como político. O sea, para él, al final del día, según esta declaración, nuestra policía, eventualmente nuestras Fuerzas Armadas son la fuerza bruta. Entonces, podemos creer realmente que hay convicción profunda del presidente y no oportunismo de las encuestas, no la desesperación porque la gente los tiene arrinconados en materia de seguridad. Parece que no. Recordemos que en la Araucanía ellos electoralmente les ha ido mal las últimas elecciones. En general a la izquierda le va mal en la Araucanía siempre, pero yo te iba a contar, la primera te decía, Cristian, yo creo que no te lo he contado nunca, pero yo llevaba como 2 días de alcalde de la Florida, hace ya varios años atrás, y el diputado Boric... Ya va a cumplir 12. 13. El diputado Boric usaba, no sé, una barba rala, llegaba con la camisa abierta, o se hacía unos cortes de moicano, y siempre llamaba la atención por su forma de presentarse en el Congreso, que era tan disruptiva. Entonces era un rockstar. Estos personajes se caracterizan por el color de los anteojos que usan, por el corte de pelo, por eso hacen noticias. Y me acuerdo que el diario La Segunda le hizo una entrevista y le hicieron un par de preguntas como típicas de M17. Dijeron color favorito, comida favorita, las típicas preguntas que hacen a los políticos en general. Entonces le dicen, el presidente, sueño frustrado. ¿Tú sabes lo que contestó Boric? ¿Qué dijo? Mi sueño es avanzar con el Ejército Rojo sobre Alemania en 1945. Mi sueño es avanzar con las tropas del Ejército Rojo, el ejército de Stalin, sobre Alemania en 1945. ¿Esto es real? Sí. Tan brutal es que yo había terminado de leer recién Vive Destino, de Vasily Grossman. Probablemente algunos de los auditores lo han escuchado. Vasily Grossman era corresponsal de guerra del Ejército Rojo. Vio los crímenes del Ejército Rojo y después, de hecho, desertó de la Unión Soviética. Y es un libro que yo recomiendo leer mucho para ver la brutalidad de esa guerra. Hubo 5 millones de mujeres alemanas violadas. La orden 282 de Stalin decía que al que se rendía hay que ponerle un balazo en la nuca. O sea, las brutalidades del Ejército Rojo son tan documentadísimas. Entonces, yo había terminado recién el libro y me impactó tanto lo frívolo que es el presidente, porque es muy frívolo. Claro, en un mundo en donde los periodistas usualmente no investigan mucho, el presidente les dice 2 o 3 frases que se aprendió en Wikipedia y la gente dice, es un intelectual. Alguien que ha leído algo de la Segunda Guerra Mundial sabe que los crímenes del Ejército Rojo sobre Alemania son de los más horrorosos de la historia. Entonces tomé el libro, se lo mandé en un bolsito y le puse adentro, se lo mandé al Congreso, el diputado Boric. No se olvide nunca que estos son los crímenes contra la humanidad más grandes que han habido en Occidente. ¿Él le respondió? No, pero estaba enchuchadísimo. Estaba muy indignado. Yo no sé si estaba indignado porque quedó un poco en ridículo o porque también a su ego, que es muy grande, le parecía
le pareció una ofensa. Pero más allá de esa anécdota que demuestra cuál es la forma de ser de Gabriel Boric, antes de ser presidente y ahora que es presidente, a mí me sorprende su psiquis, su mente más profunda. Él de repente imposta el personaje del demócrata, que ha cambiado, que ha moderado, pero se le sale la cola debajo del poncho. Al final dice, ve que todo no es fuerza bruta, pero señor Boric, los carabineros no son la fuerza bruta. Entiéndalo. El carabinero, el militar, el marino, el aviador, cuando los ciudadanos le encargamos de cuidarnos, son la expresión de la democracia, señor Boric. Entonces, ahí se le sale de nuevo la cola. ¿Y por qué te digo que se le sale de nuevo la cola al presidente? Porque hoy día ha dicho una frase condenando la dictadura de Maduro, llamándolo tal como es dictadura. Y uno dice, sí, es correcto. Algunos en la derecha, vueltos locos, tratando de caerle bien al gobierno, lo aplauden y dicen que bien el presidente. Ok, está diciendo lo que es obvio. Sí, está repitiendo un poco lo que la comunidad internacional está diciendo. O sea, este es el desde. Es como decir que Hitler era nazi. Bueno. O sea, sí, claro, era nazi y por eso no te va a dar el premio Nobel de la Paz. Qué bueno, presidente, porque por lo menos usted no está actuando como Lula, que es su amigo, o el señor Petro en Colombia. Pero la pregunta que viene después, presidente Boric, porque yo no lo voy a aplaudir por algo que es lo lógico, tiene que decir que es una dictadura porque lo es. ¿Se puede decir que esa es una dictadura y convivir en la misma cama con aquellos que dicen que no lo es? El Partido Comunista. O sea, porque no estamos hablando de una diferencia entre Colo-Colo y la Chile, entre si es azul o colorado, no. Estamos hablando entre la tiranía y la libertad. Y en su coalición hay un grupo de personas, de un partido en particular, y de otros, no solamente el Partido Comunista, que sostienen que ahí no hay una tiranía, que es una forma de democracia. Entonces, si el presidente realmente es coherente, tiene que decir que en el estado de excepción, en la Araucanía, es la ley y el derecho la que rige, y no se le puede salir la cola o salírsele la cadena diciendo que es la fuerza bruta. Y así, si dice que hoy día el gobierno de Maduro es una dictadura, lo coherente, lo verdaderamente coherente, es no seguir gobernando con los que son aliados de esa dictadura. O sea, romper con el Partido Comunista. Pero es que es evidente, porque es un juicio de valor. Vamos a una pausa. Estamos junto al alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, Cris Portugal, quien les habla. Volvemos en Los Tres Mosqueteros. No se vayan. ¿Quieres jugar y ganar en el mejor sitio de apuestas online? Entra y juega en Latam Win. Sabes, apuestas, ganas. ¿Pensando en vender o comprar un auto? Visite Expo Autos. Encontrará los mejores vehículos y marcas del mercado. Modelos con poco kilometraje, papeles al día y sin choques. Gama alta y seminuevos de lujo. Disfruta la tranquilidad en todo el proceso con los expertos en el mercado automotriz. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl. Expo Autos. Excelencia, calidad y transparencia a su servicio. Estamos de regreso acá en Los Tres Mosqueteros en Radio Agricultura. Vamos a saludar a quienes hacen posible que Los Tres Mosqueteros los acompañen de lunes a viernes a las 7 de la tarde a través de agricultura.cl y todas las plataformas digitales y en repetición en el dial, ahí en la casa, en el auto, cuando está en la hora del taco, Los Tres Mosqueteros los acompañan. Nos quieren tanto que nos dan en doble horario. Vamos a saludar a los amigos de Latam Win. ¿Quieres ganar dinero extra desde la comodidad de tu hogar? En Latam Win, con solo registrarte con nuestro código Mosqueteros, te regalamos 5.000 pesos para jugar y ganar. Tenemos la plataforma de juegos más segura de Chile y torneos millonarios cada mes. Entra ya y empieza a ganar en grande con Latam Win. Ya saben, Latam Win, el código Mosqueteros y van a regalarles 5.000 pesos. Expo Autos, vive la mejor experiencia de comprar o vender su vehículo en Expo Autos. ¿Dónde? En Expo Autos, antes en Avenida Vespucio, esquina Bilbao, ahora en Avenida El Rodeo 13012 en La Dehesa. Expo Autos, www.cl Expo Autos. Ya saben, nuestro querido amigo Pancho Rego acá del panel vendió en 2 semanas su auto. ¿En dónde? En expoautos.cl. Gracias, amigo, por ser parte de la casa. Estamos junto al alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. Hoy día en una especie de entrevista, alcalde. Así que vamos a seguir con temas país. Usted está perfilado como un precandidato presidencial. Yo creo que ya esto es imposible de esquivar y yo creo que es bastante evidente por las declaraciones que se han dado en todo el sector de que en Chile vamos bien en primarias el próximo año. A ver, mira,
las primarias llegaron para quedarse, enhorabuena. Ujú. Hay gente que sostiene que las primarias es que no nos gusta pelear, que no pelea, pero si la derecha pelea con o sin primaria. Mira lo que acaba de ocurrir con la inscripción de los candidatos, el show que se hizo. Es mucho mejor transparentar las diferencias con un marco y un acuerdo en las formas. Evidentemente en una primaria no podemos terminar con insultos como los que tenía el senador Sandón contra el presidente Piñera. Aparte que eran injustos, son de pésimo gusto, ese tipo de expresiones. Pero una coalición que quiere gobernar Chile para reemplazar un periodo tan oscuro como el del gobierno de Boric, no puede ser solamente un dedazo, un encuestazo o un apellidazo. Tiene que ser una propuesta de ideas muy profundas. Y esa es mi opinión. Yo creo que no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Bien. O sea, es tan profundo el daño en seguridad, es tan profundo el daño en economía, que no podemos seguir administrando lo que allá hay. Hay que hacer cambios muy profundos. Y para hacer cambios, va a haber que tocar intereses. Bien, vamos a hacer un poco de futurología, alcalde. Imaginémonos de que usted está ya en unas primarias, estamos en abril del 2025. A las personas que nos acompañan acá en Radio Agricultura y que tengamos esta oportunidad y este espacio largo, además de poder conversar un poco más de esto, propuestas que usted tenga en mente en borrador, porque yo sé que estas cosas después hay que aterrizarlas un poco más en propuestas concretas con paso a paso. Pero hoy día vivimos una crisis de inseguridad en manos del crimen organizado. Usted como alcalde de la Florida probablemente le toca verlo de cerca y tocarlo de cerca. ¿Cuál sería una de las primeras medidas que usted propondría contra el crimen organizado? Brevemente. Tú me hiciste una pregunta, o lo conversamos recién del presidente Boric cuando dice esto de que la fuerza bruta. ¿Ves que no todo es fuerza bruta? O sea, que el presidente cree que al final usar a la policía, usar a los militares es fuerza bruta. ¿Tú crees que un militar hoy día empuña sus armas seguro? Si el jefe del Estado, su superior jerárquico, le dice, al final yo creo que usted es fuerza bruta. Para hacer cumplir la ley, una parte fundamental es que el mando le dé confianza a los militares, a los carabineros, a quienes van a estar en la calle. Si tú tienes a alguien desplegado para recuperar la libertad y la tranquilidad de los ciudadanos y escucha al presidente de la República con dudas, como le pasa, o con contradicciones como Boric, no hay ni una posibilidad. Por tanto, lo primero es un cambio de actitud, es decir, los vamos a apañar, los vamos a cuidar y los vamos a defender. No van a ir a parar a Punta Peuco. No van a ir a parar a Punta Peuco porque este no es un tema de derechos humanos. Aquí ustedes van a defender a los chilenos en la Araucanía, en la macrozona norte, en las poblaciones de Santiago, porque nos tienen que ayudar a recuperar el país que nos robaron. Entre el crimen organizado y el terrorismo en el sur, nos robaron el derecho a ser chilenos. Y nuestras Fuerzas Armadas, que son chilenos en uniforme, por encargo nuestro, van a defender y recuperar nuestro país. Y el jefe del Estado no va a tirar el poto de las moras, no va a mandarlos a ningún lugar, va a asumir su responsabilidad. Porque créeme, Cris, de repente los políticos son expertos para empezar a buscar comisiones, nuevas leyes, pero sí, muchas veces en la historia lo que importa es el liderazgo y la actitud de quien está a cargo del proceso. ¿Esto implicaría enviar, por ejemplo, un proyecto de ley para darle un poquito más de certeza y resguardo jurídico a quienes ejerzan estas labores de control y de cuidado de parte de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, de nuestras policías? Están un paralelo a la ley Naín Retamal, por ejemplo. Es que hoy día ya existe en el Código de Justicia Militar ¿ya? Normativas que están vigentes hace muchos años, pero el Ministerio Público las derogó de la práctica. O sea, hay un artículo, creo que el 210 del Código de Justicia Militar, que le da la seguridad a aquel militar que, en cumplimiento de sus órdenes, hace uso de sus armas de fuego. Pero la Fiscalía decidió derogarlo en la práctica. Nosotros no lo consideramos. Mira, imagínate. O sea, el día de mañana un contribuyente dice, no voy a pagar el IVA. Yo considero que no hay que pagar IVA. Pero señor, si aquí hay una ley que dice que usted tiene que pagar, no, pues para mí no existe. Pero el Ministerio Público ha decidido eso. Que para el Ministerio Público el 210 no existe. Bien, por tanto, Cris, lo primero es darle confianza a la Fuerza Armada y a Carabineros que no los vamos a traicionar, que no los vamos a dejar botados ni van a terminar presos por defendernos a nosotros. Lo segundo, también en tema de actitud, que desde el primer día los delincuentes tengan miedo, que sepan que se acabó. ¿Cómo se logra eso? Los vamos a capturar muertos o vivos. No vivos o muertos o vivos. Más vale que se rindan, porque la posibilidad de que se mueran va a ser muy alta. Yo sé que a veces es difícil entender esta razón, pero los delincuentes en Chile, el crimen organizado y el narcotráfico, hace rato le declararon la guerra a los chilenos. Y los gobiernos eunucos que hemos tenido no se han atrevido a enfrentarlo con las armas de la libertad y la democracia. Yo te aseguro que muchos políticos oportunistas
probablemente dirían, pero es que aquí hay que aplicar con un protocolo, pero anda que les asalten su condominio con guardias, o que les secuestren a un hijo a la salida de un colegio caro de Vitacura o de Las Condes. Estarían pidiendo Fuerzas Armadas a la calle de inmediato. Pero como eso le pasa a gente común y corriente, que no tiene poder y no vive en las 4 comunas ricas de la región metropolitana, la verdad que siguen discutiendo la inmortalidad del cangrejo. En esto Iván Pous, que ha sido, creo que tú lo has tenido acá, es muy luminoso el análisis. De la región metropolitana, de todas las comunas de la región metropolitana, solo hay 4 comunas donde no hay barrios tomados por el narco. Solo 4. Providencia, Las Condes, Vitacura y Barnechea. Solo 4. ¿Dónde crees que viven todos los que nos gobiernan en esas 4 comunas? Ya, alcalde, pero le hago una pregunta que cae sola de madura. Hemos visto un poder de fuego importante de parte del crimen organizado. ¿Qué pasa con nuestras policías, con nuestros carabineros que tienen, por lo que vemos, una capacidad de fuego mucho más limitada? Porque cuando hay incautaciones de armas salen, armas automáticas, sale una cantidad de arsenal. Recordemos el arsenal de armas que se encontró hace no tanto en la radio Francia, en un operativo. Entonces, en la radio Villa Francia. En la radio Villa Francia, exactamente. Por nombrar un caso, pero en las tomas están y se sabe que tienen alto poder de fuego. Repitamos de nuevo, como un mantra, lo primero es la actitud del gobierno de respaldar a nuestros militares y a nuestros carabineros. No los vamos a dejar. Lo que tengan que hacer lo van a hacer por nosotros, y el que responde al presidente. El presidente no se va a esconder. Ya. Y los juicios por derechos humanos y las querellas en el extranjero por la izquierda organizada a través del mundo, porque esto va a tener costo. El presidente que se atreva a dar esta pelea, el Instituto de Derechos Humanos, los organismos de fachada del Partido Comunista en Chile nos van a meter querellas. Y afuera, los aliados del Partido Comunista van a empezar con las querellas para que el presidente o expresidente en esa época nunca más salga al país. El que quiere ser presidente tiene que asumir ese costo. Esa es una pregunta que tú le vas a tener que hacer a cualquier precandidato. Señora fulanito o fulanita, ¿quiere ser presidente de Chile? Usted tiene claro que si derrota a los delincuentes y se pagan los costos que hay que pagar, la izquierda le va a empezar a meter querellas en Chile y en el extranjero. ¿Usted está dispuesto, alcalde? Es que partimos hablando de la grandeza. Es un costo alto. Es un costo alto, pero si estamos hablando de grandeza, el héroe es eso. El grande es eso, el que está dispuesto a renunciar a sí mismo en favor de los demás. Eso fue Prat, eso fueron los muchachos de la Concepción, esos son nuestros héroes. Entonces, mucho político le gusta solamente el tema de la banda presidencial, jugar a ser presidente como el presidente que tenemos hoy día, pero ser presidente implica pagar costos, e incluso pagar con la vida. Estamos en una situación tan límite que si no vas a dar la pelea por recuperar la libertad, la tranquilidad y la seguridad de los chilenos al volver a sus casas, mejor no te presentes. Ya los chilenos han tenido demasiadas desilusiones en esto. Entonces, primero la actitud, de que las policías sepan de que no los vamos a abandonar. Segundo, declarar el estado de excepción constitucional, sea el de emergencia, que es el más fácil, o eventualmente el estado de sitio, entre otras cosas permite comprar vía licitación mucho más rápido, como se compraron las vacunas en la época del coronavirus, comprar armas. Si hay que cambiar todo el armamento de la policía. Cuando tú ves que un delincuente enfrenta a carabineros con AK-47, con fusiles M16, con armas automáticas de 7.62, ya ni siquiera de 9 milímetros, y los carabineros con suerte andan con una pistola de 9 tiros, una mata gato, la posibilidad de enfrentar. El carabinero va sacando la pistola cuando el otro ya lo roció con una ráfaga ametralladora. Lo que tenemos que disponer hoy día es un poder abrumador, mucho mejores armas y más armas que los delincuentes, de modo tal que los intimidemos de entrada. Y cuando empezó la crisis de seguridad el año pasado con la muerte de la suboficial en Quilpué, me tocó ver a los carabineros cómo lloraban y verlos desarmados. El gobierno dijo, vamos a renovar el parque de armas de carabineros. Muy bien, yo pregunto, ¿cuánto se van a demorar? 4 años. 4 años, ¿me puede explicar eso? O sea, ¿de verdad vamos a demorarnos 4 años en que nuestros carabineros anden seguros en la calle? Tendría que haberse hecho un par de meses. Ok, alcalde, entendemos esta primera propuesta. Luego, tenemos un sistema penitenciario que está al debe. El ministro de Justicia, Cordero, da distintas declaraciones donde da cuenta de que el sistema penitenciario no da más. No hay donde meter más gente presa. Y además se enfrentan a un segundo problema, y es que los delincuentes comunes o delincuentes a veces primerizos o delincuentes menores
conviven o coexisten en las mismas cárceles con delincuentes que en este caso estamos hablando de narcotráfico o crimen organizado. Y termina siendo perjudicial para todo el sistema. ¿Cómo haría usted? Porque, a ver, primero es enfrentarlos. Usted dijo vivo o muertos, muertos o vivos. Si salen vivos hay que tomarlos presos. ¿A dónde los lleva? Que cuando yo te digo muertos o vivos, es una frase que a mí se me ocurrió en estos días, porque ¿sí? Lo típico que los políticos dicen, los vamos a buscar vivos o muertos. No, muertos o vivos. Cuando a una persona, yo no lo quiera, pero probablemente quien no está escuchando en el auto o en la casa, cuando alguien ha sido asaltado, ¿qué piensa? ¿Que va a salir vivo o va a salir muerto? Muerto. Cuando a mí me han asaltado 2 veces y uno dice, hasta aquí llegué. Yo interpreto su frase, yo creo que muchas personas que nos ven la deben interpretar igual, a que es la vida del carabinero o de la persona de las Fuerzas Armadas o la del delincuente. Pero aparte de eso, es que el delincuente tenga claro que se puede morir. Así es. Que no los vamos a seguir tratando con algodones. Cuando una familia arriba de un auto con sus niños se enfrenta a estos sinvergüenzas, la gente dice, vamos a morir. Los niños ven eso, ven que van a morir ellos. En cambio, los delincuentes hoy día cuando ven a la ley dicen, bueno, va a llegar el Instituto de Derechos Humanos, va a llegar mi abogado pagado por el Estado, me voy a ir a la playa, a ver si le dicen a la cárcel, y en un par de años o meses voy a estar de vuelta en la calle. Se acabó. Carajo, si te metes con nosotros, hay una alta probabilidad que te mueras. Si no te quieres morir, ríndete. No enfrentes a la policía, porque te puedes morir. Este tiene que ser el cambio de paradigma, que los ciudadanos dejen de tener miedo por su vida y los que empiecen a tener miedo de una vez por todas sean los delincuentes. Eso es la actitud. Y lo segundo, respecto del tema penitenciario, mira, yo tengo una gran desilusión de 2 ministros que yo pensé que iban a hacer un aporte en el gobierno de Boric. Uno, Marcel, que ha sido un espanto, una decepción completa. Yo había escuchado tan buenas opiniones del ministro Marcel, fue un muy buen director de presupuesto, fue un buen presidente del Banco Central y finalmente ha terminado justificando lo injustificable, un gobierno muy opaco en materia económica, muy opaco. Y Luis Cordero es de los mejores abogados que había en Chile, especialista en derecho administrativo, un tipo de una inteligencia superior, y le he escuchado decir cosas que un abogado realmente son impresentables. Sostuvo esto que en realidad los tribunales tenían que pensar bien si declarar la prisión preventiva porque no había capacidad en las cárceles. Esa fue una declaración de hace menos de 3 meses. Vamos a ir a una pausa, alcalde, y volvemos con la propuesta penitenciaria o la solución al problema penitenciario que tenemos en Chile. Volvemos a los 3 mosqueteros, no se vayan. ¿Quieres jugar y ganar en el mejor sitio de apuestas online? Entra y juega en Latam Win. Sabes, apuestas, ganas. ¿Pensando en vender o comprar un auto? Visite Expo Autos. Encontrará los mejores vehículos y marcas del mercado. Modelos con poco kilometraje, papeles al día y sin choques. Gama alta y seminuevos de lujo. Disfruta la tranquilidad en todo el proceso con los expertos en el mercado automotriz. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl. Expo Autos. Excelencia, calidad y transparencia a su servicio. Estamos de regreso en Los 3 Mosqueteros, su último bloque. Estamos junto al alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. Hoy por hoy, precandidato presidencial. Yo puedo decirlo, quizás él no puede decirlo, pero yo puedo decirlo. Cris Portugal, quien les habla. Vamos a tocar 3 temas, alcalde. Ojalá en los minutos que nos quedan de este último bloque, me gustaría terminar con la propuesta penitenciaria respecto a todo el sistema de cárceles que tenemos hoy día, que está medio colapsado. Me gustaría tocar el tema de la frontera norte, la inmigración, alguna propuesta para las personas que viven en el norte, las personas que están en Colchane, en Iquique, estos alcaldes que a veces vemos en las noticias bien desesperanzados porque no hay mucha propuesta, pero no hay nada en acción. Y también un problema que aqueja en el día a día a los chilenos y es la crisis en el sistema de salud. Son 3 temas que me gustaría tocar. Vamos con las cárceles. Súper fácil, ¿eh? Vamos con las cárceles. Cortito los temas que se te ocurrieron. Bueno, alcalde. Muy bien. La derrota de la delincuencia va a descansar sobre 3 pilares en materia de seguridad pública. Primero, el sistema judicial en sí mismo. Tenemos un Ministerio Público colapsado,
con problemas graves, en algunos casos de fiscales que son muy ideológicos, la mayoría no lo son, pero tenemos un problema de sobreideologización de los fiscales, y ni hablar en los juzgados de garantía. O sea, lo que vemos en el séptimo juzgado de garantía, en donde hay un juez que se declara militante izquierdista y que él toma decisiones conforme al pueblo. El séptimo juzgado de garantía está presidido por un juez que lo dice tal cual. O sea, mientras tengamos esos tribunales garantistas, no tenemos nada que hacer. O sea, primero hay un punto en materia de cumplimiento de la ley a través de los tribunales. Segundo está las policías. La movilización, el equipamiento y la confianza que queda a las policías, que es lo que hablábamos recién. Y tercero está el tema penitenciario. Te voy a decir algo que ningún político dice probablemente. No hay que dictar tantas leyes, Cristian. En Chile las leyes ya están. El problema es que no se cumplen. Con fiscales que lo aplican mal. Con jueces que tuercen la ley. Jueces que tuercen la ley. Policías intimidadas, que ya saben que sacan con perseguir al delincuente si va a salir en los próximos 3 días. Y lo más probable es que le metan además una demanda al carabinero por violación de derechos humanos porque lo empujó y se cayó al suelo. La gente ha visto los videos en YouTube o en TikTok cuando los delincuentes se golpean la cabeza contra las barras de los autos de carabineros porque se te va a denunciar a los derechos humanos. Derechos humanos. Así se lo Bueno, dice. y hemos visto casos como el de Pío Nono, donde después de 4 años, Donde la fiscal el Cabo Chong, Zamora... donde la fiscal Chong todavía no da ninguna explicación. Entonces tenemos la previa, que es tribunales, fiscalía, los carabineros y la PDI, y eventualmente las Fuerzas Armadas en los estados de excepción. Y la última parte, la penitenciaria, donde alojamos a los delincuentes. Así es. Hoy día los niños del Servicio Nacional de Menores, ahora Mejor Niñez, reciben una subvención tan pequeña de parte del Estado, niños que son inocentes. En cambio, un delincuente le cuesta al Estado 700.000 pesos mensuales. 700.000 pesos hoy mensuales. por hoy. Eso es lo que cuesta. Ya. Ni los pensionados reciben eso, ni las víctimas de los asesinatos de estos carajos no reciben ni un solo peso. Con suerte les mandan un papelito al Ministerio Público para decir que la causa se sobreseyó. Pero estos carajos, todos nosotros, con nuestros impuestos le pagamos 700.000 pesos mensuales. Ya, ¿y qué tipo de cárcel están? ¿En un lugar cerrado, confinado, oscuro? No, están todos bastante hacinados, pero salen al patio cuando quieren, gobiernan la cárcel desde adentro, siguen usando los teléfonos celulares. El fin de semana reciben a sus parejas en el patio para tener el domingo conyugal. Tienen relaciones sexuales en el patio con una carpa. ¿Me puedes explicar qué cárcel es esa? De donde ellos siguen gobernando y son de negocio. Se dice que todavía se dirigen muchos crímenes, como secuestros, por ejemplo, desde dentro de las cárceles. Pues es evidente, no sé si a ti, Cristian, te ha tocado, pero yo creo que a casi todos nos ha tocado cuando te llaman: aló, lo estamos llamando del Banco del Estado para ofrecerle un crédito. Oiga, los tipos estafan desde dentro de la cárcel. Esas llamadas de teléfono celular que todos hemos recibido son de estos gallos que tratan de engañar a la gente desde adentro de la cárcel para robarle su dinero. Bien, propuestas, alcalde. Primero, corresponde construir cárceles mucho más rápido. Y eso solamente se tiene que lograr a través del estado de excepción constitucional que nos permite hacerlo más rápido. ¿Cuánto toma hoy día construir una cárcel? El ministro nos dijo que esta cárcel que han anunciado, que yo creo que es un tongo, era para generar un conflicto con la alcaldesa Irace Hasler. La cárcel del centro. Yo creo que es un tongo porque lo que estaban haciendo ahí genera un conflicto artificial de cachetadas de payaso para que la alcaldesa quedara como una heroína y que defienda a la gente y defienda a la ciudad, y el gobierno después va a decir que en otro lado, porque es una estupidez tener la cárcel ahí. O sea, los traslados de los delincuentes de alta peligrosidad en el centro de Santiago, ¿me pueden explicar en qué cabeza cabe? De la posibilidad que haya tiroteo, rescate de los delincuentes, realmente son de un nivel, o son muy torpes. Bueno, se desactivó un cuasi intento de rescate con bombas en la puerta de la cárcel hace no mucho. Pero volvamos al tema, no nos desviemos. ¿Cuánto demora hacer una cárcel hoy en día? El ministro ha dicho que entre 3 y 4 años. Ya. Conociendo estos gobiernos van a ser 6 años. Y bueno, bajo un estado de emergencia o de excepción, ¿esto podría acelerarse? Primero, hay que saltarse todos estos estudios de impacto ambiental, que hoy día hay una lagartija en un lugar, se paralizan las obras. Alguien dice que hay un monumento, un tema arqueológico, se paraliza un año. Esto por un bien mayor, entiendo. La verdad que es un gran negocio. Hoy día los abogados ambientalistas, estos movimientos que se declaran a oponerse a los proyectos de avance del país, hay fuerzas muy interesadas en obtener compensación económica de parte del dueño del proyecto. Eso todo el mundo lo sabe hoy día. ¿Y se puede hacer una cárcel más rápido? Por supuesto que se puede hacer, pero si, a ver, Bukele, en un país mucho más pobre que nosotros, lo hizo. Los chinos lo han hecho. Los americanos lo hacen. Mira, ni siquiera vayamos fuera. Cualquiera que conozca la minería en Chile, se construyen verdaderas ciudades en meses. Con Tecnofast, con las construcciones modulares. Sí. ¿Qué significa esto?
primero, si logramos enfrentar como corresponde al delito y al crimen organizado, aquí van a caer presos muchos, miles. No van a ser ni 10 ni 20, van a ser miles. Por tanto, una cárcel con 500 personas no va a dar abasto. Entonces, para lograr, primero, apresarlos, detenerlos y después encarcelarlos en una cárcel de alta seguridad con todas las normas internacionales, vamos a tener un periodo de tiempo en que no va a haber cárcel construida. Es obvio, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que dice el gobierno? Bueno, si no está la cárcel no los puedo detener. Eso es lo que nos acaba de decir el ministro de Justicia. Un genio. ¿Qué tenemos que hacer? Crear campos de internación. En el derecho humanitario de la guerra se llaman campos de prisioneros, en donde con normas de seguridad, con respeto a sus derechos, probablemente con estos contenedores que hay en los campamentos mineros, o con galpones, vamos a internar a los presos durante el periodo de espera a la construcción de la cárcel definitiva. Porque lo que no puede ocurrir, Cristian, es que le digamos a los chilenos, vamos a combatir a la delincuencia, pero no ahora. Aguántese un poquito, 4 años hasta que esté lista la cárcel. ¿Vamos a tener 10.000 muertos más? O sea, ¿qué le decimos a las familias de la gente que va a ser asesinada? Esperen, por favor, mire que nosotros, para no violar ningún tratado y para que al presidente le den el premio a Plaplac en no sé qué universidad en Europa, nosotros no vamos a tomar medidas radicales y los próximos 4 años, mientras construimos esta cárcel, todos los muertos que sigan esperando. Sí, hoy día, bueno, nosotros hemos visto en las encuestas CADEM, por ejemplo, que los chilenos hoy día están dispuestos a ceder libertades personales con tal de que el Estado les garantice seguridad, como por ejemplo tener controles de identidad, etcétera. Entonces su propuesta con las cárceles sería crear estos centros de, ¿cómo dijo? De internación. De internación. ¿Y quién controlaría esto? ¿Gendarmería? No, la Fuerza Armada. La Fuerza Armada. Porque tendría que ser dentro del estado de excepción constitucional. Hoy día una cárcel no se puede, una cárcel de verdad no se construye en 6 meses, se requiere por lo menos 2 años. Ya. Por tanto, durante esos 2 años que nos va a tomar el tiempo de construir la cárcel, para tener detenidos a estos delincuentes, los tenemos que aislar de la ciudad en campos de prisioneros. Al igual que en una guerra. ¿Esto podría tener un efecto rebote positivo, decirlo de alguna manera? Como que los otros delincuentes que estén en otros lugares empiecen a replegarse un poco. Mira, los zurdos van a poner el grito en el cielo, van a hablar que esto es Pinochet, no tiene nada que ver con Pinochet. Nada. El derecho humanitario está contemplado en las guerras. Cuando un país entra en conflicto con otro, no puede violar los derechos de los prisioneros. No puede torturarlos. Tiene que darles de comer, les tiene que dar agua, les tiene que dar lugar donde dormir. Pero no les vamos a construir un resort tampoco. No les vamos a construir un spa. Por tanto, cumpliendo estrictamente con el derecho humanitario de la guerra, se crea un campo de prisioneros o un campo de internación a la espera de la cárcel definitiva donde van a estar confinados durante una buena cantidad de años estos delincuentes. Pero el mensaje tiene que ser nítido. Se acabó, compadre. O sea, el miedo lo empezaste a tener tú. O sea, cuando a ti no te da miedo matar a un niño de un balazo en la cabeza, cuando a ti no te da miedo quitarle a los niños al padre por robar el auto en la puerta de su casa, cuando no te importa nada, llegó la hora que empiezas a tener miedo. Ahora los buenos van a empezar a ganar. Pensando un poco, que son los mensajes que nos llegan muchas veces en los derechos de los chilenos también. O sea, el volver a tener el derecho a vivir en paz, en tranquilidad, poder ser. Hay personas en barrios, usted lo debe saber mejor que yo, alcalde, que tienen que estar llegando a su casa hasta las 8 de la noche y después se guarda toda la familia y no salen por miedo a ser asaltados, a ser asesinados, a sufrir un portonazo. Bien, nos queda clara esta propuesta. No hay nadie en Chile, Cristian, que hasta ahora que mucha gente que va de vuelta a sus casas, no hay nadie en Chile, rico, pobre, de izquierda o de derecha, hombre o mujer, que no haya cambiado su forma de vida por la delincuencia hoy día. Eso es terrible. O sea, tú llegas a un semáforo mirando para todos lados porque no sabes si se va a abrir una puerta con una pistola. Bajas a cargar benzina en una bomba y lo haces rápido, si vas a sacar plata ni hablar. Yo no sé qué te pasa a ti, pero yo ya no he hecho benzina de noche. No, muchas personas no. Los estudios que han sido publicados dicen de que la mayoría de portonazos en las bencineras tienen ese horario. Entonces, la tarde-noche. Entonces uno dice, este país nuestro que era un país pequeño, que no va a ser grande por el tamaño de su población ni por el tamaño de su territorio. Antes que nosotros está Brasil, México, Argentina, Colombia, Perú es más grande que nosotros. Lo que hizo grande a Chile, lo que lo hizo distinto, es que éramos el mejor país de América Latina. Nos sentíamos y éramos el mejor país de América Latina. Hoy día ya estamos en el 4º lugar. Y si se dan 2 o 3 variables en Argentina, vamos a ser el 7º. Entonces, a mí lo que me provoca tristeza, pero a la vez rebeldía,
es que tenemos una casta política, una corporación política, una élite política cobarde y mediocre, que no se atreve a pelear con los delincuentes, que no se atreve a tomar medidas para recuperar la prosperidad para los chilenos, pero por sobre todo, si el peor pecado de los políticos chilenos es que le han negado al pueblo chileno un sueño de grandeza. Vamos a ser el mejor país de América Latina. No, pero es que Brasil, no. El mejor no es por el tamaño, no es por la riqueza ni por la población. Es por la calidad de sus políticos, por la calidad de sus fuerzas armadas, por la calidad de sus empresarios, por la calidad de sus estudiantes, por la calidad de su salud pública. Da lo mismo si somos 18 millones de habitantes o son 200 millones de habitantes. No es el tamaño de la población, ni siquiera el tamaño de la economía. Es como nos tratamos entre nosotros. Chile era, hasta hace 10 años atrás, por lejos el mejor país de América Latina. Se pitearon nuestro país, lo echaron abajo, lo quemaron en la Plaza Italia, lo quisieron dividir en no sé cuántas naciones, mancharon la estrella solitaria de nuestra bandera. La gran pregunta para la gente, y es la gente lo que lo va a hacer, no tengan ninguna esperanza cristiana en los políticos. No serán los políticos los que hagan el cambio, es la gente la que va a tener que tomar en sus manos la decisión de cambiar Chile. Decir, ok, se acabó la chacota de la delincuencia, hay que volver a poner nuestro país en marcha y por sobre todo queremos volver a soñar en grande. Mediocres como este gobierno sueñan en pequeño. Necesitamos otro rescate de los 33, por decirlo de alguna manera simbólica. Mira, curiosamente en esta fecha, justamente como fuimos a buscar a los 33, ahora hay que ir a rescatar a 18 millones de chilenos a metros de profundidad. Un día en El Salvador me tocó ver un muro, para los auditores que no conocen El Salvador es un país muy pobre y la capital es una ciudad muy pobre. Y en una zona muy humilde de San Salvador había un rayado que decía: la patria es pequeña, pero el patriota siempre la ve grande. Rubén Darío. O sea, el verdadero patriota no está pendiente de cuánto es el PIB de tu país, ni de los kilómetros cuadrados que tiene, ni siquiera del tamaño de la población. Sueña en grande. Es lo que hizo Prat, es lo que hizo Higgins, es lo que hicieron los cabros en la Concepción, es lo que hace, fíjate, nuestra gente. ¿Qué mayor heroísmo que aquel que no teniendo educación se parte el lomo todas las mañanas para que su hijo vaya a la universidad? Son los políticos y la clase dirigencial de nuestro país la que es muy mediocre, que no ha sido capaz de conducir a los chilenos a la tierra prometida que nos merecemos. Por eso te decía que al principio, la buena noticia es que los chilenos podemos volver a ser grandes, seguimos siendo los mismos, pero lamentablemente los que nos conducen ha sido una manga de mediocres, con muy poca fe, con muy poco talento además. Muchas veces se habla, por ejemplo, de la falta de título profesional del presidente Boric. A mí no me parece que el título profesional sea algo que determine si una persona es buena o no, o competente o no. Está lleno de personas que no tienen título profesional y son extraordinarios en la vida. Pero cuando tú te das cuenta que es una generación de políticos los que nos gobiernan, que lo único que han hecho en toda la vida es hablar, que no le han empatado a nadie, que se dedicaron a predicar la vida de los otros y se la arruinaron. El señor Jackson le arruinó la vida a millones de estudiantes. Fue cómplice del estallido social y ahora vive en Inglaterra. ¿Me puedes explicar el carnavalismo? O como el diputado Winter, que dice que el daño a los locatarios en el marco del estallido social, que se quedaron sin locales y tuvieron que quebrar y todo, fueron un daño colateral. Alcalde, llegamos al final del programa, se nos pasó rápido. Gracias por la entrevista, gracias por haber estado acá en Los Tres Mosqueteros. Esperamos tenerlo de regreso, ojalá luego. Muchas gracias, Cristian, y sobre todo a quienes están escuchando a esta hora del día, un llamado a esperanza. Estamos en invierno, estamos con un gobierno nefasto, las noticias no son buenas todos los días, pero como me lo preguntaste tú, Cristian, rescatamos los 33. Hemos reconstruido el país cuántas veces después de los terremotos. El cambio está en nosotros. El día que nos atrevamos a cambiar, Chile va a volver. Bien, gracias por habernos acompañado acá en Los Tres Mosqueteros. Hoy Cris Portugal quien les habla, junto al alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. Recuerden vernos en agricultura.cl, en YouTube, en Instagram. Denos like ahí en TikTok. Nos vemos mañana. Adiós.